Cuauhtémoc negado bajo la rueda. Primer tema. El señor Rueda se enoja porque teme que hayan premiado mi libro Cuauhtémoc negado. Un miembro masculino del público pregunta: sí, buenas noches. Un par de cuestiones sobre Izcatiopan. Hace unos días encontré una nota periodística en la que describen que restauradores del INA realizaron en 2022 lo que la nota llama la limpieza de los restos de Cuauhtémoc. Salvador Rueda. La otra cuestión es sobre el libro Cuauhtémoc negado de Jorge Veraza, doctor por la UNAM, al cual el mismo INA le acaba de dar foro hace un par de semanas en Salvador Rueda. Sí, uno de sus eventos más importantes, como lo es la Feria del Libro de Antropología. Este par de cuestiones, sigue hablando esta persona del público, parecen contradictorias, ya que por una parte el INA sostiene como no ciertos los resultados de las comisiones, quiere decir no ciertos los resultados de Eulalia Guzmán, y por otra parte pues alimenta esta versión de la tradición de Izcatiopan. Quisiera saber qué opinión tienen al respecto. Muchas gracias por todo este ciclo. Comento. A continuación, Salvador Rueda intentará contestar al cuestionamiento de este miembro del público. Pero cabe aclarar que, y esto es algo que de ninguna manera dirá Salvador Rueda y aún no querrá reconocer. Sí, cabe aclarar que el INA sostiene como ciertos los resultados de las comisiones. Y esto claro que el señor Rueda lo confirmaría. Pero es que sobre el hecho de que el miembro del público se equivocó al formular su pregunta, Salvador Rueda entendió perfectamente que esta persona quiso decir más bien que el INA sostiene como no ciertos los resultados de la investigación de Eulalia Guzmán y de la Comisión del Banco de México. Pero claro que asume como ciertas el INA las conclusiones de las comisiones negacionistas que el mismo INA instituyera. En realidad, por sobre de este equívoco, cabe señalar que no, el INA no sostiene como ciertos los resultados de la investigación de Eulalia Guzmán y de dicha comisión. Quien dice algo como eso, el INA no sostiene como no ciertos los resultados de la investigación de Eulalia Guzmán y de dicha comisión. Quien dice algo como eso es el doctor Matos Moctezuma, así como el señor Rueda y otros propaladores del negacionismo recalcitrante, contradiciéndose con el INA. Ya lo explicamos en videos anteriores, pero vale la pena volver sobre el punto. Las comisiones negacionistas del INA, la de 1949, la de 1950-51 y la de 1976, lo fueron en la intención, pero ninguna pudo negar realmente la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, precisamente dada la solidez de las pruebas científicas y de los argumentos entregados por Eulalia Guzmán y la Comisión del Banco de México. Pero su intención era hacerlo. Por eso, en vez de reconocer abiertamente que eran auténticos dichos restos, dijeron que carecían de pruebas científicas suficientes para afirmarlo, lo que suena a una negativa, sin que lo sea, pues constituye un reconocimiento simultáneo de que también carecían de pruebas científicas suficientes para negarlo. En otros términos, dejaron para investigaciones futuras el veredicto
de si eran o no eran auténticos. Nada más fácil para Rueda y los negacionistas recalcitrantes que atenerse a la apariencia de los dictámenes finales de las comisiones del INAH y sostener que esos no son los restos de Cuauhtémoc, etc. Faltando a la verdad, por supuesto, pero incluso yendo en contra del INAH, como dije. Como esto no lo reconocería el señor Rueda por obvias razones, quise aclararlo antes de que él proceda a continuación a contestar la pregunta. Dice Salvador Rueda. A ver, primero voy a contestar un poco lo que dice el señor Salvador, otro miembro del público, tocayo del señor Rueda. Bueno, esta serie aquí en el Colegio Nacional es para conmemorar los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, que es el próximo febrero. No creo que haya que replantearse nada, lo que tenemos que hacer es conocer más, tenemos que conocer a los héroes, hay que conocerlos bien, no los podemos inventar, y creo que no es trabajo de los historiadores replantear la verdad de los héroes. Eso tiene que ver por un lado con el pensamiento popular, tal como lo acaba de decir Matos. Eso lo discutimos en nuestro video anterior número 15. Es decir, para que la gente de Izcatiopan, Cuauhtémoc es el que está aquí. Para la gente que está en Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, no creo que les tenga mayor importancia, y sin embargo la figura de Cuauhtémoc sigue siendo la del héroe inicial de la historia de México. A ver, a esta primera parte de la contestación de Salvador Rueda dedicamos entero el video anterior, número 15, como dije. Así que invitamos a quien esté viendo el presente a que también vea el anterior. Ahora procederemos a citar la siguiente parte de la contestación del señor Rueda para contestarla puntualmente. Dice, en cuanto a lo de los restos que limpia el INAH y la presentación del libro, hace usted una observación absolutamente pertinente. Perdón. Dice, en cuanto a lo que de los restos que limpia el INAH y la premiación del libro, hace usted una observación absolutamente pertinente. Fin de la cita. Cabe aclarar que no hubo ninguna premiación, pero es interesante que Salvador Rueda se confunda en este punto. Más aún, que sea él quien introduzca la idea de premiación del libro Cuauhtémoc negado, cuando que la persona del público que le preguntó jamás mencionó algo así. Dijo más bien que el INAH había concedido aforo para la presentación de este libro de mi autoría. En todo caso, agradezco que el señor Rueda, por lo menos en su fuero interno, haya postulado mi libro para ser premiado. Y eso, aunque veremos en breve que de palabra niega de plano dicho premio. En fin, veamos la continuación de su respuesta. Dice, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la función social y legal del INAH. Los restos que están en Izcatiopan son ocupación, trabajo del INAH, es decir, su función es protegerlos, sean de Cuauhtémoc o sean de las otras personas, no importa. Está ahí el monumento a Cuauhtémoc y está resguardado por el INAH, y lo mismo tiene la función de limpiar esos huesos que la de restaurar el cuadro de un santo, independientemente de que haya existido o no haya existido. Es decir, nuestro trabajo tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el resguardo y la conservación de los restos materiales de nuestra memoria, independientemente de su propia historia.
Comento. Tal es la vertiente positiva del relativismo cultural pluralista que enarbola Elina y Salvador Rueda, en particular, según comentamos en nuestro video anterior número 15. Ahora veamos cómo formula su respuesta a la pregunta sobre mi libro, cuyo título completo es el siguiente: Cuauhtémoc negado, análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, epistemología y método. Publicado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, en 2023, el señor Rueda contesta: en cuanto a lo del libro de Veraza, bueno, eso de otorgarle un premio, lo hizo una comisión. ¿Cuál? Lo que yo conozco del libro, pues no lo he leído, quiso decir. No, a mí en lo personal no me parece que haya sido para premio, pero yo no estaba en esa comisión. Realmente inexistente y solo fantaseada por el señor Rueda, presa del terror de que ya hubiera existido una comisión que hubiera premiado el libro. Risas del público. Es necesario aclarar que las risas del público recién mencionadas, que todavía proseguirán al tiempo en que, como veremos, Patricia Ledesma intenta aclarar el asunto, es necesario aclarar que estas risas no se deben a que el señor Rueda haya inventado una comisión premiadora de mi libro y que el público se percatara de su equívoco, sino más bien al modo puntilloso e irónico en que el señor Rueda presentó su parecer negativo respecto de mi libro y luego cerrara con broche de oro en su actitud despreciativa con aquello de que si por él fuera no habría permitido que se me otorgara tal premio. Es decir, que el público le creyó en que el libro no valía ser premiado, aunque el señor Rueda no lo hubiera leído y el público lo conociera apenas por el título. Lo cual indica que la escenificación negacionista de los conferenciantes Ledesma y Rueda es altamente persuasiva. Tal y como se apoya en imágenes de Cuauhtémoc y en una crítica descontrolada de las mismas, pero que parece decir más que 1000 palabras, etcétera, como reza la conocida moraleja acerca del lenguaje icónico. A lo que añaden constantes argumentos de autoridad de variados tipos, como demostré en el video número 14. Ahora veamos cómo Patricia Ledesma y el doctor Matos Moctezuma se afanan en aclarar que el libro no fue premiado, sino presentado en la Feria del Libro de Antropología que tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología a las 13 horas del 16 de agosto de 2024, mientras el señor Rueda todavía versaba acerca del premio que temía que a su pesar me hubieran otorgado y que él no lo hubiera hecho. Dice, y Patricia Ledesma, risas, sí, Elina lo premia, pues yo respeto a los criterios que los que fueron miembros del jurado. Eduardo Matos fue a presentarlo, ¿no? No a que Patricia Ledesma premiaran. No se lo dio. De tal manera que cuando el doctor Matus aclara que mi libro no fue premiado, sino sin quererlo, le baja los humos negros al señor Rueda, que patina de rabia y ahora de haberse proyectado en público como estricto juez no lector de los libros que enjuicia. Se entiende
que por su negacionismo recalcitrante respecto de la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc encontrados en Ixcateopan, aún sin haber leído mi libro, Salvador Rueda sea reacio a otorgarle un premio a un libro cuyo subtítulo reza Análisis de la negación de los restos de Cuauhtémoc, pues intuye que el libro va a cuestionar, esto es, a preguntar por algo que no se debía preguntar. E incluso que habrá de analizar argumentos como los que él y Matos Moctezuma esgrimen negando dichos restos, etc. Pero aún más, en realidad, no es de extrañar que el señor Rueda sea renuente a otorgar un premio a Cuauhtémoc negado, incluso quizá después de que lo hubiera leído, precisamente por las tesis que sostiene Rueda acerca de la historiografía expuestas en la primera parte de su contestación a la pregunta del miembro del público y que discutimos ampliamente en nuestro video 15, como advirtiéramos. Por eso, en lo que sigue, vamos a abordar la relación de Cuauhtémoc negado y la historiografía. En particular, con el importantísimo tema del juicio de la historia y de que el historiador no solo tiene el derecho, así que muy bien puede, sino la obligación, esto es, que debe, para en verdad ser historiador, formular el juicio que merecen los eventos cuya historia investiga y relata. Segundo tema. Cuauhtémoc negado juzga la valoración que el pueblo de México tiene acerca de Cuauhtémoc. La valoración que el pueblo de México tiene mayoritariamente sobre los restos de Cuauhtémoc es negativa, porque o bien no sabe que existen, que fueron descubiertos, y ni que fuera demostrada científicamente su identidad en 1949 por Eulalia Guzmán, y luego confirmada y ampliada por la Comisión del Banco de México entre 1950 y 1951. O bien conoce la narrativa negacionista propalada por ciertos miembros del INAH, como el doctor Matos Moctezuma y Salvador Rueda, y entonces cree que no son de Cuauhtémoc y que doña Eulalia falsificó todo en complicidad con Salvador Rodríguez Juárez o alguna variante de esta absurda trama. Solo una porción minoritaria de nuestro pueblo cree que esos restos son auténticos y que Eulalia Guzmán y el doctor Alfonso Quirós Cuarón, director de los científicos de la Comisión del Banco de México, lo demostraron científicamente, aunque realmente solo muy pocas personas tengan una idea clara acerca de en qué consiste dicha demostración. Así que en general puede hablarse de una masiva negación de los restos de Cuauhtémoc y consecuentemente de Cuauhtémoc. Esto es, de una mutilación fundamental de Cuauhtémoc en tanto héroe nacional. Por eso titulé Cuauhtémoc negado dicho libro. Y por eso llevé a cabo el análisis científico, esto es, lógico, metodológico y epistemológico de las pruebas científicas y argumentos con los que se sostiene la puesta en duda de si son o no auténticos, en acuerdo a los dictámenes de las 3 comisiones revisoras del INAH, y analizo también la franca negación hacia la que se desliza dicha duda por parte de Paul Gillingham, Alfonso Caso o Matos Moctezuma, su alumno, etc. E hice lo correspondiente con la demostración científica de dicha autenticidad, llegando al resultado de que esta demostración es impecable, no así la contraria, pues ofrece algunas pruebas científicas, la posición dubitativa que
ha sido reconocida como negacionista, pues ofrece algunas pruebas científicas ciertas, pero parciales e insuficientes para poner en duda la autenticidad y menos para negarla. Pero además, los argumentos que erige sobre de dichas pruebas científicas particulares presentan incoherencias o contradicciones lógicas múltiples, las cuales además no están sueltas o al azar, sino que se encadenan, de suerte que testificamos francos sesgos ideológicos en esos argumentos. Por si fuera poco, estos sesgos ideológicos terminan por anudarse a fin de validarse en auténticas fantasmagorías, es decir, invenciones de realidades inexistentes, completas, que serían las que cumplirían el papel de fundamento último a dichos argumentos falaces, por contradictorios y por no ser científicos sino ideológicos, como es el caso de la fantasmagoría de la falsificación de los documentos de Izcatiopan por parte de don Florentino Juárez, una persona incapacitada para tal operación, o la fantasmagoría de la falsificación del entierro, la de la otra iglesia y la de la joven mestiza, a la que pertenecería el cráneo de Cuauhtémoc, etc., por solo mencionar 4 de dichas fantasmagorías. En síntesis, la negación de los restos de Cuauhtémoc, incluida la simple duda respecto de estos, es incoherente, ideológica y fantasmagórica. Tal es la índole probada de su episteme o tipo de sabiduría, es decir, algo muy parecido a una religión, la cual milita contra la identidad nacional y aún se muestra francamente antinacionalista en sus apariciones, más allá de los estrictos dictámenes de las comisiones negacionistas, algo de lo que el señor Rueda y el señor Matos Moctezuma dan ejemplo y cátedra. Cuauhtémoc Negado, mi libro, critica no solo estos dislates y estructura y dinámica de la episteme o saber de las comisiones negacionistas, sino critica el juicio o valoración de la mayoría del pueblo de México sometido a dichos dislates y dicha estructura cuyas narrativas vienen propalando los medios de comunicación de masas ante la aquiescencia gubernamental o su silencio. Cuauhtémoc Negado demuestra a sus lectores, que aspira sean los mexicanos, todos los mexicanos, que la demostración científica de que esos son los restos de Cuauhtémoc, tal y como la tradición de Izcatiopan sostiene, fue lograda y que su cuestionamiento o negación es insostenible científicamente. De tal manera que invita al pueblo de México a actuar y proceder en consecuencia, transformando su desinformación en información cierta y en revocar su negativa producto de una manipulación probadamente pseudocientífica. Además, dado que los restos de Cuauhtémoc están entrelazados inextricablemente con su vida, con la vida de Cuauhtémoc y con el desenlace de esta provocado por haberlo asesinado Cortés y luego ser rescatados sus restos por fieles guerreros que los trasladaron hasta Izcatiopan, por ser el lugar de nacimiento del héroe, etc. De todo ello resulta una semblanza de Cuauhtémoc, de la civilización de Anáhuac y de la conquista completamente distinta a la que teníamos de cada una de estas cuestiones.
Por eso el libro esboza cada una de estas semblanzas al servicio de la identidad nacional y el nacionalismo, precisamente porque primero las pone al servicio de la ciencia histórica. Así que las entrega responsablemente a nuestro pueblo para su consideración, reconociendo por lo demás la deuda y consistencia de estas semblanzas históricas antedichas con la crítica de Eulalia Guzmán a las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V. Narrativa dominante y tergiversante, la de Cortés, sobre la conquista y sobre Cuauhtémoc y la civilización de Anáhuac. Ni qué decir que reconozco también deuda y consistencia con la obra de Ignacio Romero Vargas Iturbide, así como de Pablo Moctezuma Barragán, etc. Para decirlo resumidamente, mi crítica a la idea que tiene el pueblo de México, incluido el INAH, etc., acerca de Cuauhtémoc, promueve, utilizando palabras de Nietzsche, una transvaloración del valor atribuido a dicho héroe, a dicha civilización y a dicha invasión ideológicamente llamada conquista. Por esta vía, la ciencia se alía al pueblo, dígase a la humanidad, para que asiente su identidad nacional y ecuménica en verdades científicas en vez de en mitos. Es deber de la ciencia histórica hacer el juicio histórico de los acontecimientos, de los héroes y villanos, etc. Mientras que Salvador Rueda, como se lo criticamos en nuestro video número 15, prohíbe a los historiadores juzgar si fue justo o injusto un suceso, un villano o un héroe, pretextando que así respeta las creencias de los pueblos que no podrían sino ser siempre despreciablemente mendaces y míticas, aunque por respeto el señor Rueda no lo confiese. Y si no se los dice, sin embargo, no deja de desautorizar a dichos héroes por ser míticos. Así que se transforma en devorador de héroes nacionales al servicio del neocolonialismo, muy interesado en que cada héroe nacional quede desautorizado por la historiografía. Un desautorizador profesional de héroes nacionales que no se lo confiesa al pueblo en cuestión, pero le notifica al imperio y al Departamento de Estado norteamericano, así como a la corona española, etc., en publicaciones y papers varios. Tercer gran tema. La investigación histórica de las causas políticas de la negación de los restos de Cuauhtémoc y la investigación científica de la episteme negacionista. Es frecuente la pregunta de por qué o debido a qué las comisiones del INAH negaron o cuestionaron la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, llevando a cabo una obsesiva denegación de las pruebas y argumentos científicos que la demostraban. Por ejemplo, montando no una ni dos, sino 3 comisiones negacionistas, etc. Las razones o causas son políticas e ideológicas, e indagarlas particular y singularmente topa con la dificultad de que todo eso se hace en lo oscurito. Así que es difícil, que no imposible, responder fundadamente a la cuestión. Mientras que la investigación científica
de la polémica científica y en especial de la episteme negacionista, encuentra a cada paso los rastros de sangre, el cadáver y las armas del delito, pues se trata de argumentos y pruebas explícitamente ofrecidos por las 3 comisiones de Lina, así como por sus métodos de investigación y discusión, etc. Todo de lo que existe soporte documental. De ahí que, dada mi formación y la ventaja de demostrar científicamente el carácter pseudocientífico de los dictámenes de las 3 comisiones de Lina, elegí esta vía de investigación. Pero mi amigo Pablo Moctezuma Barragán, de larga trayectoria como historiador y en particular de procesos político-ideológicos neocolonialistas y del PAN, como partido de derecha, etc., se ocupó de dar respuesta a las preguntas de ¿por qué hicieron lo que hicieron dichas comisiones negacionistas? Para que tengamos una idea de esta fascinante investigación, de este tipo de investigación, citaré 2 largos párrafos del reciente libro de Pablo Moctezuma Barragán, Cuauhtémoc, Águila, que retoma el vuelo. Párrafos que guardan relación con la factura del Cuauhtémoc de Salvador Toscano, tema que el señor Rueda presentó como la clave, según él, para entender por qué Eulalia Guzmán había mentido, según él, respecto de los documentos de Izcatiopan y restos de Cuauhtémoc, pretendiendo que eran auténticos. ¿Por qué? Porque, afirma el señor Rueda, la profesora Guzmán quería ganarle la discusión que sobre Cuauhtémoc mantenía con Toscano antes de ir a Izcatiopan. Muégano, muégano, que le criticamos ya en nuestro video número 9. Toscano en polémica con Eulalia Guzmán sobre Cuauhtémoc y los documentos de Izcatiopan. Fue el título del 9. Video en el que refutamos a Rueda desde el punto de vista de la cuestión epistemológica involucrada. Ahora veremos la contestación que puede ofrecérsele, señalando las causas políticas e ideológicas para que se publicara dicha obra de Salvador Toscano en la forma en que sucedió. Y aún como para que el señor Rueda traiga a colación esta trama insulsa, presentándosela a su auditorio como si fuera la mera verdad. Cito a Pablo Moctezuma Barragán. Es importante recordar el carácter de la institución a la que han pertenecido la mayoría de los negacionistas, de Alfonso Caso a Eduardo Matos Moctezuma y Salvador Rueda, etc. La Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real Academia de la Historia Española, con sede en Madrid, que fue creada el 12 de septiembre de 1919, la Academia Mexicana de Historia. Como antecedente, el 24 de noviembre de 1870, la Real Academia Española comenzó a instituir academias en Latinoamérica de esta forma. Se construyó la Academia Mexicana de la Lengua en 1875. Muy poco tiempo después comenzaron las gestiones con la Real Academia de la Historia en Madrid para crear las correspondientes en América. Sin embargo, no fue hasta 1888 cuando se redactó el reglamento para las academias afiliadas. En este año se establecieron las academias de Historia de Buenos Aires, Bogotá, Caracas, pero el proyecto de México no se consolidó por existir una corriente antihispanista
en la historiografía del país. La academia se fundó en 1919 con 24 asientos. Actualmente cuenta con 30 y pertenecen a personajes de la talla de Enrique Krause y Eduardo Matos Moctezuma, quienes son miembros de la academia. Surgió en pleno proceso de la Revolución Mexicana en 1919 y desde su fundación se presentó con bombo y platillos como una institución defensora de la herencia española y de la fe católica. Desde sus inicios fue un proyecto historiográfico que buscó oponerse al nacionalismo propuesto por el Estado tras la Revolución Mexicana y enfrentar a la intelectualidad revolucionaria que en lo fundamental vio en la cultura indígena la raíz de la mexicanidad. Hasta ahí la primera gran cita o larga cita del libro de Pablo Moctezuma Barragán. Ahora, después de este contexto histórico ideológico de los dramatis personae con los que tenemos que ver, entremos al encargo del presidente Miguel Alemán a Rafael Heliodoro Valle de concluir el Cuauhtémoc que Salvador Toscano dejara inconcluso por haber muerto en el avionazo de 1949. Alfonso Caso, jefe del negacionismo y prominente integrante de la Gran Comisión, fue maestro del presidente Miguel Alemán, nos dice de nueva cuenta Pablo Moctezuma Barragán. Fue maestro del presidente Miguel Alemán, quien efectuaba activamente en su gobierno el desmantelamiento de las políticas agrarias e indigenistas del cardenismo y comenzó la abierta subordinación de México a Washington. Se apoyó en Alfonso Caso, íntimo colaborador, a quien nombró secretario de Bienes Nacionales y luego director del Instituto Nacional Indigenista, desde donde siguió controlando el INAH a través del que fuera su alumno, Ignacio Marquina, a la sazón director de este instituto. Además, Miguel Alemán también tenía relación con otro de sus maestros de preparatoria, Rafael Heliodoro Valle, para la elaboración de una biografía con todas las credenciales académicas que tenía Salvador Toscano, para negar el nacimiento de Cuauhtémoc en Izcateopan, cosa que no confiesa Salvador Rueda cuando refirió el asunto en su conferencia. Heliodoro Valle, quien se entrevistó en Los Pinos con Miguel Alemán el 1 de marzo de 1949, nótese, a menos de 15 días de haber sido enviada por el INAH Eulalia Guzmán a Izcateopan. A pocas semanas de anunciarse el hallazgo de los documentos de Izcateopan, así que la entrevista tuvo lugar cuando salía Heliodoro como embajador de Honduras en Washington, donde le dio seguimiento a la tarea de editar el libro de corte hispanista negativo. Sigo citando a Pablo Moctezuma. Salvador Toscano perdió la vida al estrellarse su avión en el Popocatépetl, en el Pico del Fraile, junto a la famosa actriz Blanca Estela Pavón, precisamente el 26 de septiembre de 1949, día en el que ocurre el hallazgo de Cuauhtémoc y da la noticia a Eulalia Guzmán, todo lo cual sí lo refiere Salvador Rueda. Así que el libro lo terminó Rafael Heliodoro Valle, sin importar que como embajador en Washington tenía muchas ocupaciones, pero forzadamente se dio tiempo para terminar él mismo
la biografía iniciada por Toscano. ¿Qué intereses?, pregunta Pablo Moctezuma. ¿Qué intereses había en Washington para apoyarlo en esta tarea de generar confusión? Termina formulando esta incisiva cuestión el historiador Pablo Moctezuma Barragán, para continuar informándonos al respecto lo siguiente. Por su parte, Silvio Zavala, pieza clave en el negacionismo, en su papel de director de los trabajos de la Comisión Marquina Zavala de 1949, tiene un perfil que es preciso estudiar para entender sus móviles. Se formó en el extranjero, estudió en Nueva Orleans y Madrid, colaboró en el Centro de Estudios Históricos de Madrid entre 1933 y en 1936. Era miembro, como caso, de la Academia Mexicana de la Historia. Había escrito en 1935 en España el libro Instituciones Jurídicas de la Conquista de América. En 1944 en México, Ensayos sobre la colonización, y en 1947, La filosofía política en la conquista de América española, libros abiertamente pro España invasora y pro Hernán Cortés. Años después, recibe el premio Rafael Heliodoro Valle, y la monarquía española le otorgaría el premio Príncipe de Asturias. Hasta ahí la cita del trabajo histórico de Pablo Moctezuma Barragán. Ante todo esto, cabe concluir con un ejemplo exitoso, no de la pedagogía del oprimido, según Paulo Freire la ideara y ejercitara, sino de la pedagogía de la opresión identitaria, ejercitada por el señor Rueda y por el doctor Matos Moctezuma, para lo cual citaré a una sinceramente agradecida mujer del público que asistió a la conferencia y que no fue caso aislado. Dice ella: maestros, una felicitación únicamente por todo este ciclo de conferencias, y les agradezco por haber transformado mi forma de pensar acerca de mi propia mexicanidad. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Los tres, Rueda, Matos y Patricia Ledesma, contestan: gracias. Aplausos del público.